Saludos a todos, queridos amigos. Tenemos aquí un triangular con Mose José y Mariano López de Miguel, uniendo los dos lados del Mediterráneo y un poco a propósito de algo que en teoría es de larga duración, pero la historia se nos ha metido en este fin de semana cual culebra. Pero bueno, ciertamente quizá mejor os vais presentando y luego, Mose, haces una presentación de ese pequeño argumento que sugeriste y que luego evidentemente Ah, la cosa ha evolucionado. bueno, entonces, eh, ¿cómo propones que Mariano comience o como tú digas? Bueno, Mariano creo que en este 150 conversatorio, con este lleva 15, creo que si no conocen a Mariano, es una gente que acaba de llegar al canal, es gente nueva, por lo tanto, igual empieza tú, Mose. Sí, bueno, yo también ya tuve el gusto de participar de algunos conversatorios, no tanto como Mariano, aquí con Juan Carlos, y para mí siempre es un gusto y estoy encantado de estos encuentros porque son un motivo también para reflexionar nuevamente sobre algunos temas. Eh, en los últimos días, a partir de diversas notas, pero en realidad no solamente en estos tiempos, sino desde siempre, en esta época, el tema de la vocación, de la simpatía, de la adhesión que tienen círculos de la izquierda, tanto en Europa como en América Latina y en otros lugares del planeta, hacia Putin, y no solamente hacia Putin, pero yo propondría que nos focalicemos un poco en la Rusia actual. Eh, es cierto, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo defines tu izquierda? En fin, eso sería ya entrar también en otro terreno, pero básicamente, y digamos que los sucesos de las últimas 24 horas, de alguna manera, han confirmado que la elección de Juan Carlos, de dedicar esta velada a reflexionar como este tema, está muy acertada. A mí desde siempre me sorprendió el tipo en realidad, perdón, la palabra no es, yo dije antes simpatía o adhesión, yo me atrevería a decir que ya es obsecuencia que tienen lo ¿No? obviamente los partidos comunistas, pero también en relación a la Rusia actual. Teniendo en cuenta de que estamos a más de cuánto ya van 3 décadas de la caída de la Unión Soviética, pero sin embargo, tanto desde el lenguaje, desde las formulaciones, como desde los contenidos mismos, entonces tú puedes ver ya ni hablar de Cuba, pero también en Venezuela y particularmente en Argentina, que es digamos, el tópico que sigo más de cerca, como que si seguiríamos viviendo con la URSS. Para ser francos, digamos que también durante la época de la URSS, inclusive después del stalinismo, eh, toda esta tendencia es criticable, es cuestionable desde lo ético y desde lo humanista, pero vamos, especialmente ahora como que ya no se trata de remar contra la corriente, contra la historia, sino contra cualquier tipo de lógica básica. Eh, Me gustaría también comentar otro hecho también que lo vivo muy cercano, como ustedes saben, yo vivo en Israel, en la frontera con la Franja de Gaza, vivo en una comuna, en un kibutz, y tanto en mi comuna, en mi kibutz,
como en muchas otras que pertenecen a lo que se llama el movimiento kibutziano de Israel, que obviamente ha atravesado ya muchos cambios, pero para darles un ejemplo concreto, en la época, en los años 50, todavía en la época de Stalin, había como una especie de reverencia a Stalin, que yo propondría que la intentamos también en el contexto del Ejército Rojo y de la victoria soviética sobre la Segunda Guerra Mundial. Si tenemos tiempo, me encantaría que en algún momento podamos también relacionarnos no solamente con lo que acabo de comentar, que es la actualidad o la vigencia de este tipo de adhesión a Rusia, sino que tratemos también de abordar en qué medida era justificable, digo justificable y no comprensible porque se puede entender en un cierto contexto histórico, la adhesión y ya la obsecuencia en aquella época de los partidos comunistas a la Unión Soviética, no solamente los partidos comunistas, o en el caso, como yo les comenté recién, de algunas comunas en Israel, intelectuales en Francia como Jean-Paul Sartre, que se definían independientes del PC francés. Bien, eso digamos como para lanzar un primer disparo. Pues yo, desde luego, lo primero y fundamental, muchísimas gracias por invitarme al conversatorio, Juan Carlos. Gracias también al señor Moshe Rosén por su amabilidad que estar con nosotros. Y es muy cierto todas las dos partes, las dos secciones de lo que puede ser este conversatorio. Es muy concreto y muy cierto que desde esta época del fin de la historia que dijo Fukuyama, con la caída del muro de Berlín, con lo que tenía que ser la llegada de las democracias liberales, etcétera, hemos vivido todo lo contrario, una involución. Pero en algunos casos intentando vincular esta especie de exabrupto antidemocrático o iliberal a lo que es la Rusia de Vladimir Putin, ¿no? Hubo un momento de esperanza entre el año, yo diría 91, esto es una opinión personal, hasta el 93, hace 30 años justo, cuando Boris Yeltsin se dedica a bombardear el Parlamento, ¿no? La Duma. En esos instantes ya el proyecto democrático cae en picado. Y cae más en picado cuando llega la crisis financiera del año 98, que arrastra todo la democracia que quedaba en Rusia. Se empieza a hablarse de una cleptocracia, de un Estado basado, como bien sabemos, en los oligarcas, y realmente todo esto cambia a partir de la llegada de Vladimir Putin, pero ante todo y sobre todo a partir del año 2003-2004, podemos hablar el último clavo en el ataúd de la democracia rusa, ¿no? Cuando se crea, se elige una nueva Duma connivente con el proyecto de Vladimir Putin, los problemas que en el Cáucaso, posteriormente la guerra contra Georgia, los problemas internos en Chechenia, Kabardino-Balkaria, Ingusetia, y todo lo hacen ver, en esa época en la que había también esa guerra contra el terror del presidente George Bush Jr., tras los terribles sucesos del 11 de septiembre, y todo lo que acaece, la Operación Libertad Duradera, en la que en un principio Vladimir Putin es un aliado, pero luego, y principalmente tenemos que referirnos también a la invasión de Ucrania, hay una especie de ideario romántico de muchos partidos comunistas, no revisionistas, ¿no? Antirevisionismo, sobre todo aquellos que siguen bebiendo los principios de Stalin, no todos, sabemos que hay partidos comunistas, incluso parte del Partido Comunista de la Federación Rusa, algunos diputados se han levantado contra la invasión rusa de Ucrania, esa mal llamada Operación Militar Especial, y perfectamente hay una diferenciación. Pero es curioso cómo ha calado un discurso neosoviético, por así decirlo, en países, yo me atrevería a decir, incluir también a Nicaragua. Ayer mismo, por los hechos que han ocurrido del levantamiento de Yevgeny Prigozhin y el grupo Wagner, con la ocupación de Rostov-na-Donu, temporalmente, pues Nicaragua apoyó sin fisuras a lo que es el régimen de Vladimir Putin. Igualmente, un régimen teocrático y anticomunista como es el de los ayatolás iraníes. Es un todo que parece que, más que un neosovietismo, es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y estamos viviendo una política de bloques como en el año 84-85,
en esa especie de segunda y última fase de la Guerra Fría. Y obviamente también hay como indicó Moshe, vuelvo a decir que es una opinión personal, pero una especie de, digamos, de romanticismo soviético post-1945, como indicó Keith Lowe en su libro Continente Salvaje, en el cual la figura de Stalin, un auténtico dictador, como sabemos, genocida, pues no es vilipendiada, sino que es tratada hasta con una especie de, pues vuelvo a decirlo, de romanticismo que podría aplicarse ahora a Vladimir Putin. Y es que el lenguaje no es, digamos, inocente. Estamos viendo que últimamente se pone a la par la bandera soviética y la efigie de Stalin con la bandera de la Federación Rusa y de Vladimir Putin. Una especie comparativa, a mi entender, curiosa cuando no obscena. No conocía el caso dentro del movimiento Kibbutzim, que, bueno, pues sabemos cómo se crean, el Israel posteriormente a su independencia en el año 48, y que la figura de Stalin era tan visible, tan tratada con benevolencia, sobre todo a raíz de cuando hubo la crisis de los refusenik, por ejemplo, de Nathan Sharansky, que trataba todo el tema de antisemitismo, no solo en la URSS, sino en sus países satélite. Claro, pensar en ello ahora da que pensar. Valga la redundancia. Yo podría decir que hay una suerte de apriorismos y de elementos que, como precisamente en esa situación del 300 aniversario de la ciudad de San Petersburgo, que ha pasado por muchas vicisitudes. Primero, el propio Putin lo dijo que hoy a esos suecos les robamos un terreno, es decir, técnicamente, entonces Suecia podría reclamar el terreno de San Petersburgo como propio, porque si estos están hablando de es que Rusia va a ir sobre los terrenos que históricamente le pertenecían, ya bueno, entonces ha reconocido que San Petersburgo rusa no es. Y luego Pedro el Grande, la funda, la bandera imperial, esa tricolor, que ahora curiosamente la utilizan toda esta suerte de movimientos nacional bolcheviques, en la propia Federación Rusa, incluso utilizando para eso fotografías falsas de una supuesta boda en la que ponen el brazo en alto y aparentemente es la bandera ucraniana, pero no, es precisamente esta bandera imperial de una boda de este colectivo que evidentemente pues también tiene sus eventos sociales. Y al lado de la bandera imperial rusa te ponen la bandera de la URSS como si fuera una solución de continuidad, porque como fue Leningrado también, pues bueno, la bandera de la URSS. Y luego te ponen la bandera de la Federación Rusa, que curiosamente se olvidan que es una de esas banderas que en el año 45, en el desfile de la victoria en Moscú, fue arrojada junto a las banderas de la derrotada situación del Tercer Reich, porque era la bandera de Blasov, el general Blasov, los aliados de Hitler, todos esos hiwis, esos 3 millones de miembros de la Unión Soviética que combatieron junto al Tercer Reich. Por lo tanto, ciertamente tratan de establecer un relato en donde hay unos buenos y todo lo que se separe de ese buenismo es algo que cae en el enemigo. Y ciertamente, en la URSS Israel en teoría era una situación dual, porque en el año 48 nos podemos encontrar textos y situaciones antisemitas y de pogromos, pero el ministro de Exteriores en la ONU es el principal valedor del Estado de Israel. El Gromyko es el principal valedor en la partición. Por lo tanto, la URSS es más padre en el 48 que Estados Unidos, a pesar de que luego la situación cambia, como simbólico también es en la época y en el momento pues el tema de la presa de Asuán, que en principio recibe financiación soviética, pero luego acaba recibiendo financiación estadounidense. Pues este principio también operó en Oriente Medio, de que en un momento dado están con unos, luego con otros, y al cambiar hay que rehacer el relato, como por ejemplo aquello de Oceanía está en guerra con Estasia, y luego cambiamos, oh no, Oceanía nunca ha estado en guerra con Estasia, siempre hemos estado en guerra con Eurasia. Totalmente. A mí me gustaría conocer vuestra opinión sobre un parámetro posible para medir esta situación histórica que comienza, creo, dentro de la propia Unión Soviética a partir de Stalin mismo. O sea, ustedes fíjense que el giro antifascista notorio de Stalin se produce en realidad luego
de la invasión alemana, pero su actitud hasta ese momento era ambivalente, pero hacia el nazifascismo. Pero más allá del discurso, digamos, político hacia el exterior, en lo que hace a las políticas internas, el antifascismo, más que un elemento de oposición a la ideología nazi alemana o fascista italiana, servía como herramienta para el control, para la censura y para la represión interna. Porque la visión de Stalin, como todos sabemos, era una visión binaria del mundo. O estás conmigo o estás en contra. Y ese, me parece, también fue uno de los motivos por los cuales se produjo la gran desgracia en Alemania, porque probablemente si Stalin hubiese dado el visto bueno a los comunistas alemanes para algún tipo de alianza con el socialismo alemán, hubiesen conquistado la mayoría necesaria como para frenarlo a Hitler. Entonces, resumiendo, me parece que uno de los puntos tiene que ver con que, digamos, existe como un discurso antifascista aparentemente universalista, pero que en realidad es una herramienta puesta al servicio del control, de la censura y de la represión. Y digo esto porque tengo dos ejemplos interesantes más. Uno que tiene que ver también con el Partido Comunista de España, porque si no me equivoco, el líder del Partido Comunista, el mitológico líder fundacional del comunismo argentino, Victorio Codovilla, había adoptado este sistema supuestamente antifascista de Stalin para establecer un espejo en la conducción del Partido Comunista Argentino. O sea, concretamente, la adhesión a la URSS y a Stalin era paralela al sistema verticalista impuesto por el Partido Comunista argentino, y tengo entendido que inclusive llegó a funcionar en mecanismos políticos, ideológicos en el PC de España. Pues si me dejas, Juan Carlos, para contestar esta pregunta rápidamente, creo que sí, creo que, bueno, que a partir de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, de las potencias aliadas, entre ellas la URSS, vamos a negar lo que es un hecho, hay una especie de lavado de imagen de que no habían hecho ascos al fascismo, a pactar con ellos, veas el pacto horrible de Molotov-Ribbentrop para la partición y repartimiento de Polonia, y el único partido que únicamente se posiciona en contra de ese verticalismo en la URSS es la Liga Comunista de Yugoslavia, durante el Cominform, con Tito, que acaba rompiendo y Stalin la intenta asesinar. Hay otros partidos que son más conniventes o incluso lacayos completamente, como es el Partido Comunista Búlgaro con Dimitrov y luego Todorchikov. Otros como es el Partido de los Trabajadores rumano, que es vamos a decir que ambivalente, con Georgiu Dej y asimismo con Nicolae Ceausescu. La Albania de Enver Hoxha era un verso libre, como pasó luego porque rompió absolutamente con todos. Y por último, de esa zona, pues hubo represaliados como fue Władysław Gomulka de Polonia, que posteriormente fue purgado por su antisemitismo durante los años 70. Pero claro, el caso ya, digamos, del comunismo internacionalista europeo y latinoamericano, es cierto que en Argentina ocurrió lo que comenta Mosé, con ese verticalismo, esa dependencia de Moscú completamente. El PC adoptó una postura ambivalente, porque en un principio, si bien Santiago Carrillo y Pasionaria vivían en Moscú, de hecho, no sé si también Carrillo estuvo temporalmente en Tiflis, pues adoptaban todas las técnicas que se implementaban desde el estalinismo más, vamos a decir, clásico, posteriormente rompieron con él. Si cambió la ideología o si fue a raíz de la muerte de Stalin y descubrir el discurso secreto de Khrushchev lo que les hizo cambiar, eso creo que nunca se sabrá. Pero asimismo, dentro de los europeos, el único que encima perdió unas elecciones que estuvieron más o menos
supervisadas por Estados Unidos y demás, y que realmente rompió con Stalin, aunque se comente, fue Palmiro Togliatti, en Italia. Pero es cierto que lo que fue el Cominform, el Broinform, hizo una especie de, digamos, de redes subsidiarias que controlaron todo el movimiento comunista, no solo en Europa, sino a modo global, incluso ya cuando empezaba a extenderse por África, en lo que luego sería la descolonización y, obviamente, los países del llamado tanto tercer mundo como no alineados. Hombre, hay que retrotraernos precisamente al año 1921, cuando se llama a diversos movimientos socialistas a ir a Moscú en el ámbito de la internacional para imponerles una serie de puntos que tenían que asumir sí o sí, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bueno, formalmente se fundan el año siguiente, en el 22, pero ya en el año 20 obligan a Ucrania a entrar dentro de ese ámbito cuando todavía estaba en lucha en el año 17-19, incluso en el 20, por su independencia. Aunque evidentemente hay un texto de Voltaire, si no recuerdo mal, del siglo XVIII, porque cuando habla Lenin creó la Ucrania como Estado independiente. Ya, bueno, entonces Lenin estaba viviendo en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Por lo tanto, ciertamente la memoria de algunos es muy interesada y muy versada en cuentos. Y por lo tanto, ciertamente, el Partido Socialista Español, que fue el que fue en representación de los movimientos socialistas en España, dijeron no vamos a firmar esto, y es cuando obligan a ciertos países, a movimientos de esos países, a poner soy el Partido Comunista, es decir, a hacer la segregación, independizarse y poner Partido Comunista de, para tratar de ponerse la camiseta del lugar en vez de la situación que había habitualmente de la contradicción primaria y secundaria en el marxismo. Que la contradicción secundaria es, bueno, usted puede coger a los burgueses de su localidad, de su territorio, y tener tratos con ellos porque es un territorio sojuzgado. Y temporalmente pues puede usted hablar con ellos, hacer actos, cosas, porque tienen la sojuzgación de un elemento mayor, pero no se priven porque la contradicción principal es la de proletarios del mundo unidos, y esa es la verdadera, que da igual el status quo nacional, lo importante es que todos los proletarios se unan en la lucha final para llevar el mundo al socialismo. Y esa es la idea principal que cuando sale en el año 40, pero en el año 39, en septiembre, los partidos comunistas, como el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de Francia, aplauden con las orejas la invasión polaca por parte de los nazis el 1 de septiembre, y el 17, haciendo la ficción de, el Estado polaco ha desaparecido, por lo cual podemos entrar por la parte de atrás, la Unión Soviética, e invadir Polonia. Y aplauden también con las orejas, incluso diciendo, el Estado polaco era antisemita. ¿Antisemita? Después con los protocolos de Wannsee en el año 42 y con todo lo que hizo la Alemania nazi, haciendo un desfile conjunto en Brest-Litovsk, nazis y soviéticos, los suministros, los insumos. La batalla de Inglaterra es imposible de entenderla sin los hidrocarburos de la Unión Soviética. La batalla del Atlántico con los submarinos destruyendo los convoyes, que serán muy importantes luego con la ley de préstamo y arriendo precisamente para la Unión Soviética, porque había un chiste que decía, bueno, cuando los soviéticos abren una lata de comida estadounidense, están abriendo el segundo frente. Pues hasta ese punto fue importante la ayuda angloamericana, hasta el punto de que luego los Sherman, los tanques Sherman, que en teoría tenían que tirarlos a la basura porque los estadounidenses no iban a dar ningún tipo de repuesto, pero fueron tan buenos que fueron reciclados para ser tractores en la propia Unión Soviética. Y ciertamente el Partido Comunista recibió financiación hasta el año 1991. Por lo tanto, esa ruptura fue parcial. Lo mismo que en el año 40, en mayo, el Partido Comunista francés estaba hablando con los nazis. Por lo tanto, hay muchos agujeros, como queso de Gruyère, que son interesadamente ocultados para crear un relato en donde, por ejemplo, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, presentar que, bueno, la Unión Soviética ganó la guerra, el resto, bueno, estaban de fiesta y llegaron al último momento, a hacer la foto y ya está. Hombre, pues no, va a ser que no, porque también podríamos hablar de situaciones como la del 53 en Berlín, la del 56 en Hungría, en el 68 en Praga, cosa que no tiene equivalente en Occidente.
porque la comunión de intereses, de valores entre los estadounidenses y los aliados occidentales hizo imposible pensar en una situación en la que tuvieran que ir físicamente con tanques para reprimir lo que pasó precisamente en la zona oriental, porque quería la libertad, y precisamente esa libertad es la que lleva a países a estar en la OTAN, a estar en la Unión Europea, la que lleva a Georgia a tener que vivir en 2008, la que lleva a Ucrania a tener que vivir los sucesos de 2014, y que resulta curioso porque, enlazando con la actualidad, Prigozhin, si se le ha escuchado, precisamente ha puesto sobre el dedo en la llaga diciendo no había ningún tipo de violación a la población entre 2014 y 2022, era una guerra entre dos ejércitos, el ruso y el ucraniano, en un terreno, en el Donbass, y ya está. Con lo cual, ciertamente, estos elementos están ahí porque la gente quiere vivir libre. Por eso se creó Israel, porque la gente quería vivir en estabilidad y no tener que preocuparse por dónde iban a estar al día siguiente. Efectivamente. Y tengo también un ejemplo que vinculado a la realidad histórica israelí, con esto que decíamos antes respecto a la relación, a la vocación que existe entre la adhesión a un régimen totalitario y autoritario en el exterior y a un deseo de control político interno. En un discurso en el Parlamento de Israel, en marzo de 1949, el líder del Partido Socialista de izquierda en Israel, que se llamaba MAPAM, siglas del Partido Obrero Unificado, manifestó que la Unión Soviética era como una segunda patria para la izquierda, para el socialismo en Israel. Y esa frase fue muy discutida y obviamente muy utilizada también por la derecha en Israel en su momento, como para cuestionar el tipo de lealtad que tenía Hassan, que así se llamaba el dirigente del partido, en relación a su propio país, a Israel, y al movimiento fundacional del Estado de Israel, al sionismo. Y yo creo que hay que entender esa declaración que hizo en su momento en respecto a la URSS como segunda patria, no solamente en función de lo que comentábamos antes, que son el apoyo de Gromyko en las Naciones Unidas, o anteriormente las acciones del ejército rojo de rescate en campos de concentración, de rescate a sobrevivientes judíos, etc., y participación obviamente de muchos judíos como combatientes de la URSS. Yo creo de que este discurso se inscribe también en un deseo de diferenciación entre el socialismo radical de israelí en esta circunstancia, con otro tipo de corrientes moderadas o laboristas, como era la del primer ministro Ben Gurión. Entonces, el partido necesitaba tomar algún tipo de posición, de asentamiento ideológico que le permita una influencia que no tiene, porque en ese momento Ben Gurión no lo había aceptado como parte de su coalición, y aceptó, por ejemplo, prefirió tener aliados religiosos o liberales, etc. Y esto lo veo también relacionado. O sea, concretamente yo creo que hay un nexo entre los deseos de las formas, las modalidades de conducción interna, de liderazgo interno de los partidos, particularmente los partidos comunistas, pero no solamente de estos sectores, en relación a la adición a la URSS, y creo nuevamente que esto proviene de la concepción binaria del propio Stalin, que definía fascista como todo enemigo. Fíjense de que Putin sigue esa línea.
porque cuando acusa a nazi, a Zelensky, por ejemplo, o cuando insisten constantemente en lemas contra el fascismo, yo creo que no se hace desde un análisis o desde un respeto a los contenidos ideológicos del fascismo, sino como para marcar una línea divisoria. Fascista en grandes líneas es todo aquel que no está conmigo. Totalmente de acuerdo. Todo aquello que se comentó anteriormente de el enemigo, o sea, todo aquel que no esté conmigo es mi enemigo, o si no estás conmigo eres mi enemigo, estás contra mí, se ha aplicado en en el nivel de paroxismo al actual régimen ruso, ¿no? Cuando ese discurso del inicio de la obscena operación militar especial del 24 de febrero de 2022, en realidad una invasión en toda regla, pero que anteriormente ese discurso utilizó Putin, por ejemplo, con los norcaucásicos, principalmente los chechenos. Ya no digo la partida Segunda Guerra, sino incluso en la primera, ya la que no estaba Putin, pero sí aliados posteriores de él, como que se decía que todos los combatientes de Yahya Dudayev eran integristas financiados por Arabia Saudí, que todos eran islamistas, que todos iban a hacer una internacional islamista que partía de Afganistán, ¿no? Es cierto que hubo un problema integrista en la región, pero que tuvo la connivencia casi del régimen ruso. En los años 90 estaba en Dagestán el señor Zawahiri, el líder de Al-Qaeda eliminado el año pasado. Sabemos perfectamente qué clase de persona era y no se sabe por qué el FSB nunca le detuvo. Pues porque al final era quizá casi un tonto útil, como también podían ser tonto útiles movimientos que por desgracia los hay en todos lados, de extrema derecha en Ucrania, nacionalistas o ultranacionalistas, y que utilizó como excusa el señor Putin para la invasión del país. Es muy similar a lo que se decía de Stalin. Stalin incluso intentó quedar bien con la población del credo judío o la etnia judía, como se quiera considerar, en cuanto se dice que creó un oblast autónomo judío que justamente está casi en la frontera con Corea del Norte y se podía clasificar en Birobidzhan, exactamente. Hoy, ¿cuántos judíos pueblan esa república? No, son una minoría absoluta. Pero... Sí, por favor. Sí. Creo que es una minoría absoluta, si me lo puede certificar. Creo que son no más allá de 50.000 habitantes, hay 1.000 judíos étnicos y el resto chinos, coreanos, ucranianos que fueron deportados, kazajos. Es decir, es una especie con perdón, república bananera creada en un principio para acoger a los judíos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial y que pasó a ser una cárcel al aire libre. Porque ni siquiera sabemos cómo se desarrolla. Sí, sabemos que hay una capital, Birobidzhan, sabemos que hay no voy a decir directorio religioso, pero sí un gran rabino en esa zona, pero debe ser la única persona con vinculación al credo judío de toda la región, lo cual es complejo. Y utilizó esa especie de historia nueva o de reescribir la historia de Stalin para justificarse como que la URSS era el paraíso que había vencido el antisemitismo, cuando hemos de recordar una cosa: hasta el año 33 la ciudad más antisemita, por desgracia, era Kiev, dentro de la URSS. Sí, en relación a lo que tú comentas de Birobidzhan, me parece que en realidad la motivación principal no era el ofrecimiento de un refugio para judíos perseguidos, sino que él quiso crear un polo de oposición, en realidad de negación a el movimiento de liberación nacional judío, del sionismo, o sea, en contra de la existencia de Israel. Y es por eso que paradójicamente justamente yo hice un seguimiento de las publicaciones en Birobidzhan, que son publicaciones en idioma yiddish. Ellos utilizan el idioma utilizado por las mayorías judías en Rusia y no el idioma de renovación, digamos, que como retoma el pueblo judío con el uso del hebreo en Israel. Entonces utilizan el yiddish. Pero en lo que hace concretamente los contenidos son en toda esa prensa constantemente de agresión a la existencia misma de Israel, como un intento de rehabilitar
a Bilobidzhan como única opción, y eso también tiene que ver obviamente con el deseo stalinista de control único. A propósito, me acuerdo de algo terrible más, y es la matanza operada por Stalin de escritores y de médicos judíos, o sea, las purgas. La conspiración de médicos judíos, sí. La conspiración. O sea que la forma de persecución y de discriminación no tenía que ver solamente con los sectores políticamente vinculados al Partido Comunista, sino también a la intelectualidad judía. A propósito del fascismo, se creó un comité judío antifascista, que no sé si ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo mucho apoyo. Ellos fueron a movilizar apoyo económico y diplomático en los Estados Unidos. Y con el tiempo se descubrió que en realidad tenían de antifascista solamente el título. O sea, eran enviados de Stalin, hubo un aprovechamiento de las autoridades soviéticas, sabiendo la sensibilidad que existía en el mundo contra el hitlerismo, para conquistar apoyo, pero no, digamos, para apoyar concretamente lo que puede ser una lucha para derrotar a Hitler. De hecho, perdón, Juan Carlos, solo un inciso, recordar, por ejemplo, que sí que hubo un verdadero comité intelectual antifascista, como que formado por Ilya Ehrenburg, Vasily Grossman, creo que era Isaac Babel, que Isaac Babel fue asesinado de un modo horrible por el MGB de Beria, atropellado 3 veces, y con él acabó y empezó realmente la purga que hemos dicho anteriormente de la conspiración de los doctores judíos para acabar con Stalin, según, no tanto por Beria ni por Stalin, sino por su henchman, su matón número 1, como era Andrei Zhdanov, y la crítica contra el cosmopolitismo. Perdona, Juan Carlos. Iba a decir que hubo una continuación de movimientos pacifistas después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y duró durante 5 años, entre el 45 y el 50, dando la presentación aparentemente neutral, cosmopolita, tratar de precisamente frenar el arma nuclear, lo cual es curioso porque no solamente el matrimonio Rosenberg, que fue asesinado en el año 53, sino que tenían agentes en el proyecto Manhattan, y que luego se vio precisamente aquellos que supuestamente querían la paz universal acabaron teniendo también el arma nuclear. Y en el 50, ¿por qué se para? Porque invade Corea del Norte, Corea del Sur, y toda esta gente pacifista es incapaz de condenarlo. Y el público supo perfectamente bueno, es que no solamente tenemos Corea del Norte y Corea del Sur, tenemos la República Democrática Alemana y la República Federal. Y si la República Democrática hace lo mismo que Corea del Norte, entonces esta gente se pondría de perfil y nos dirían, hay que pedir la paz universal, pero a ver, la paz concreta también hay que pedirla. Es el problema de juzgar a veces con el momento del presente, del 2023 a entonces. A veces se pierde el concepto porque vamos a poner 2 ejemplos antes de ir precisamente a Ucrania. Katyn, 1940. En Nuremberg, en 1945, trataron de presentar, estos son los alemanes. No, y no se ha sabido. Entonces, se ha tardado bastante en saber que fueron los soviéticos, precisamente con balas que habían tenido con el tema del acuerdo que tenían de amiguis entre los soviéticos y los nazis. Pues hubo intercambio de material, y con el material que les dieron, pero fueron los soviéticos los que dispararon a la florinata. ¿Con qué idea? Con la idea de que no pudiera haber un Estado polaco independiente. Así de sencillo. Les liquidamos a toda la inteligencia, a los altos mandos del ejército, a los altos economistas, a la gente de la administración, que desaparezcan completamente. Cosa que tiene eco en 2010, cuando un avión cargado de altos cargos polacos sorprendentemente se estrella. Rumanía.
la Guardia de Hierro, el movimiento fascista de Europa de la época más exitoso del momento. ¿Quién gobierna? Antonescu, con el poder del ejército. Y si uno piensa en dualidad, bien y mal, blanco-negro, el líder de la Guardia de Hierro en Rumanía estuvo 3 años en la cárcel por los nazis, porque intentó dar un golpe de estado pidiendo ayuda a los nazis, fue a pedirles ayuda y les dijo parece que vale, parece que se vuelve a reconectar. Los nazis le dijeron que no tenían nada que hacer y al líder le metió en un campo de concentración, por lo cual estar en un campo de concentración a este le debería de considerar mártir, ¿no? Ser un mártir de esa situación. Y precisamente, si uno piensa en Ucrania, vale, ¿hubo antisemitismo? Sí. ¿Participaron del holocausto? Hubo También. gente ucraniana que participó del holocausto. Otra cosa es ese hecho de no saber metabolizar la historia y utilizarla en blanco y negro. Porque tú piensas, eres un ucraniano, ponte en el lugar. Has vivido en el año 17-19, has vivido a los blancos y a los rojos, has vivido a los negros, a los verdes, que eran 4 facciones distintas aparte de las independentistas propias. Una guerra terrible. Tú querías una Ucrania independiente, como tienen los polacos, los bálticos, que durante el 17 al 45 tuvieron su propio país. Tienes que añadirle la hambruna a la cual Stalin sometió a los colchones. Has visto como a tu tío le mató el hambre, como a tu abuela que estaba en casa, pues fueron a buscarla, estaba famélica, y como cobraban por cadáver, pues la remataron para poder llevársela. Y has visto todo eso. Tú, evidentemente, a los soviéticos no puedes fiarte, porque son los que han hecho todo eso. Y evidentemente los aliados occidentales has visto o estás a punto de ver cómo a Polonia no la pueden ayudar y cómo después tampoco podrán ayudar las rebeliones que se vieron en el 56 y en el 68. Están muy lejos los británicos, están muy lejos los franceses. ¿Qué carta puedes jugar? La única carta que podían jugar era tratar de, aunque les tuviera que joder muchísimo, geopolíticamente, la única que podían jugar era la de los nazis. No había más. Pero mismo es que, perdón, te corte, es que tenemos que decir que no fueron solo los ucranianos. Bueno, Polonia tuvo un régimen, no es que, voy a decir fascista. Solamente voy a añadir un pequeño detalle, y es que la gente se acuerda de la 14 División SS, pero se olvidan de la 29 y la 30. Y la 29 y la 30 eran rusos y bielorrusos. Sí. Los blasovistas. Y aparte de ello, también había una legión georgiana, una legión azerbaiyana, otra armenia. Si no me equivoco, también llegaron incluso a colaborar, aunque rápidamente Stalin los había acusado, no a todos, pero a una gran mayoría de ellos, de colaboracionismo con los nazis, como fueron los tártaros de Crimea, que no han vuelto el 100% a la península. También tenemos que hablar de las tribus indígenas de norte del Cáucaso. Que el problema con los ucranianos sería que hubieran fundado el Estado en el 1991 en el Stepan Bandera, que estuvo 3 años y medio en un campo de exterminio. Pero el problema sería ese. Si hubieran basado su realidad histórica, entonces yo creo que no lo han hecho. No, y aparte eso sí, no han negado un poco lo que algunos pretenden hacer con lo que el viento se llevó. Vale, es una historia sobre racismo, sobre el tema de el tema de los esclavos. ¿Vale? Pero me pones el contexto, me lo explicas y no me lo quitas de la historia, me lo incluyes para hacer un relato donde todo esté incluido, no secciones. De esto me interesa, esto no. Sí, de historia quizá fragmentada, segmentada, lo explicó muy bien Sergi Plokhy en los últimos días del Imperio, eso seguro. Pero aparte de todo ello, vuelvo a decir, había un régimen, no voy a decir filofascista, pero sí autocrático como era el de Pilsudski en Polonia. Nadie habla de él. Había otros regímenes en la zona como fue el del mariscal Miklos Horthy en el regente de Hungría, que al final acabó ocupando a un, digamos, fascista de pro como fue Ferenc Szalasi y el partido de la Cruz Flechada. De hecho, lo que decías antes de Antonescu, muy correctamente, que la persona que coge el título de conducator no es otro que Ceausescu, el líder de los comunistas rumanos. Entonces hay una especie de historia secreta ahí, que podríamos decir, que se borra o que no interesa sacar a la luz. Porque en el instante en el que hay esos regímenes fascistas por Europa, a muchos de ellos, a la URSS,
le convino perfectamente y le vino mejor luego para acusarlos de antisemitismo, etcétera, y tiene una justificación para esa técnica del salami que fue poco a poco estar unido a gobiernos liberales en la más inmediata posguerra, Segunda Guerra Mundial quiero decir, y luego dar literalmente golpe de estados como acabaron con las democracias en Polonia, etcétera, 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 siendo el caso más duro el de Checoslovaquia. Sí, en febrero del 48. Eso es. Habían ganado las elecciones en el año 46, pero ser primera fuerza y tener un poquito menos del 40% les pareció poco control. Exactamente. Y el caso más duro fue el de Checoslovaquia, donde la nomenclatura, incluso la comunista, que estaba en contra de ser un satélite de la URSS, fue ejecutada y en el peor sentido y en los peores recuerdos de 10 años antes los juicios farsa de Moscú. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con ello. Y tenemos también un ejemplo más cercano de los años 70, de la trágica dictadura militar, cuando el 24 de marzo de 1976 asume el gobierno militar, el golpe, hay un apoyo, en la práctica se trata de un apoyo, aunque quizás digamos ellos no lo definen de esta manera, de la Unión Soviética. Y esto se traduce también en una actitud de tolerancia y no de oposición abierta de parte del Partido Comunista argentino. Inclusive, y esto es lo llamativo, lo dramático de esta situación, cuando muchos compañeros del Partido Comunista Argentino son perseguidos, aniquilados, torturados, asesinados por la dictadura, y sin embargo este tipo de adhesión se produce, sigue, hasta tal punto de que prácticamente hasta el fin de la dictadura militar estaban prohibidas prácticamente todas las publicaciones, obviamente no solamente las comunistas, sino cualquiera que tenga algún tipo de tinte de izquierda, pero sin embargo la revista, no sé si ustedes la conocen, una revista llamada Novedades de la Unión Soviética, que era una traducción de la propaganda rusa al castellano, y tenía libre circulación y venta en la Argentina en los tiempos de la mayor represión total contra la sociedad civil argentina y puntualmente contra el Partido Comunista. Sí, voy a añadir dos momentos más, porque también es importante, porque Mariano es especialista en Afganistán y Pakistán, como es el asunto de la revolución iraní y el asunto de Kabul de 1979, que es una especie de espejo, porque en el año 79 le dieron vía libre al Ayatollah Khomeini para volver de París, lo cual también es un espejo de el tren sellado desde Suiza en dirección a la estación Finlandia en 1917. Los comunistas estaban ahí con el barco de Khomeini, venga, a la revolución, y en 1981, 2 años después, estaban siendo colgados con los homosexuales por las calles de Teherán. Fueron traicionados en muchas variables. Y luego tenemos el golpe precisamente en el año 79 en Kabul, tratando un poco algo que parece que está predestinada la Federación Rusa a tener una mayoría islámica, de población de religión islámica, tarde o temprano, a pesar de que lo han intentado postergar, porque tenían ese miedo de contagio en las repúblicas de Asia Central, y tratar de adelantarse con un golpe primario, anticipándose, como es precisamente ese golpe del 79 en Kabul, que es muy parecido al que intentaron en Kiev el 24 de febrero del 22. Por lo tanto, la historia es un poco de espejo. A veces la historia rima. Y se repite, se muerde la cola. Desde luego lo de Khomeini ya venía de tiempo el odio del clero chiita más fundamentalista, a pesar de que estuvieron metidos entre el año 6-8, la revolución constitucional de Irán contra el último Shah de la dinastía Qajar, luego fueron opositores contra Reza Khan, no Reza Pahlavi, sino su padre, que se tiene que exiliar en Sudáfrica, por cierto, un fascista, confeso. Pero unido todo ello, no vieron como a los ojos que se derrocase a un, yo diría más que comunista, nacionalista, como era el profesor
Mossadegh en el año 53, la operación Ajax, si no me equivoco. Y unido a todo eso, luego cuando llega Khomeini dicen, bueno, el Shah es que ya no puede hacer más, va a haber un gobierno de unidad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Año 80, año 81, efectivamente, los comunistas colgados, homosexuales colgados, los yeshivís colgados o exiliados y en muchos casos también, pues minorías que eran supuestamente respetadas como me parece que eran los zoroastrianos. No digo nada ya del intento de ganarse a la población judía, que por cierto es la segunda más amplia de Oriente Medio, tras Israel, creo que son 215.000 judíos en la República Islámica de Irán, que admiten que ellos no tienen problema, bueno, tienen que decir que no tienen ningún problema, que tienen 2 representantes en el Majlis, el Parlamento, a cambio de que no se les haga nada y que renuncien al sionismo. El caso afgano es el caso más extremo. Para sobre todo evitar un contagio primero de la Revolución Islámica de Irán y luego ya de los muyahidín afganos, ocurre en las vísperas de Nochebuena del 79 la operación Tormenta 333, en la cual se utiliza a un batallón musulmán, pero eso no evita, también por la ayuda exterior y una guerra proxy en todos estos lugares, que todo lo relativo a un espacio soviético invadido por las repúblicas musulmanas se quiera cortar a través de todo lo relativo a una invasión que tiene su espejo el 24 de febrero del año 2022. Bueno, creo que me perdí algo de lo que decías, pues como una especie de corte, no sé si tiene que ver que es aquí o tiene que ver con el sistema que estamos utilizando de comunicación. Pues no lo sé, pero... Lo repito sin ningún problema. Moshe decía que no. Hay paralelismo, yo creo, entre lo que es todo lo relativo a la caída del Shah de Persia, pero sobre todo en esa, que lo cito antes, mal llamada Operación Tormenta 333, por la cual la Unión Soviética, con todos los miembros del Politburó, aprovechando el decaimiento físico de Brezhnev, invaden Afganistán para evitar que el fundamentalismo islámico se propague por toda la URSS, ¿no? La realidad es que había un imperialismo lejano o cercano, por la cual, desde época de los zares, el mayor objetivo de Rusia era poder dejar a que sus soldados se bañasen en las aguas calientes del Índico. Eso está en el libro de Kipling. Y por último, decir también que toda esta invasión con fracaso, bueno, ahí no hubo un fracaso, una ocupación, pero la invasión de Kabul en el año 79 tiene cierto paralelismo con lo que ha ocurrido en Kiev, pues casi más de 40 años después. Curiosamente, bajo el pretexto de, en este caso, acabar con el fundamentalismo islámico, en el segundo caso, de acabar con un régimen fascista, etcétera. Cuán curioso que ni los más recalcitrantes prorrusos, solo en unos pocos casos, apoyaron la invasión de Ucrania, como asimismo en el año 79, en Afganistán, los primeros en ponerse en contra de la URSS fue el movimiento comunista de corte maoísta, presente en ciudades como Kabul, Jalalabad, etcétera. Sí, aunque en lo que mencionaste en esta última parte me sorprende menos, porque quizás se inscribe en digamos, en la férrea discusión que digamos, en el fraccionamiento del Frente Comunista Internacional a partir de la fractura entre la corriente chinófila o maoísta y la corriente del Kremlin o moscovita, ¿no? Es así, y no solo eso, sino que incluso destacados, digamos, intelectuales vinculados al comunismo, desde Erich Hobsbawm a otros muchos autores de Alemania federal, estoy hablando, condenaron sin imperativos la invasión soviética de Afganistán. Había un miedo presente también, que era cuando surge el Sindicato Solidaridad, ya en el año 78, un libro que no sé si hice un conversatorio con Juan Carlos acerca de él, pero lo mencionamos, como era la Tercera Guerra Mundial de agosto del 85 de Sir John Hackett, avisaba de una posible invasión del centro de Europa por parte de la URSS a raíz de la establecimiento de misiles Pershing en Alemania del Este, en Alemania Federal, perdón, y en Gran Bretaña. Y es que mismamente ayer cogí mi ebook, estuve paginando algunos de los pasajes de esa obra, que creo que es absolutamente necesaria a pesar de ser ficción, y esa ficción se ha tornado en realidad en 2022.
lo cual da que pensar, da mucho miedo, por lo menos para mí. Sí, y creo de que si lo miras en un contexto histórico más amplio, como que todo se inscribe en las ambiciones imperiales rusas que provienen mucho antes de la, digamos, de la revolución bolchevique y digamos como que están muy internalizadas, me atrevería a decir inclusive en el espíritu mismo ruso, porque si volviendo al tema de Ucrania, me parece que lo que Putin ha utilizado, digamos, con mucha intensidad es justamente el supuesto retorno a raíces nacionales, aunque digamos, aunque esta diferenciación étnica con los ucranianos no tiene mucho, digamos, no hay mucho raciocinio en eso, pero no hay nada de raciocinio, es todo una utilización de elementos emotivos, me atrevería a decir inclusive religiosos, que hacen a esta ambición rusa, que no es solamente ambición, quizás también es el miedo histórico que tienen los rusos de algún tipo de cerco, de ataque exterior. No sé si ustedes comparten esto. Totalmente, Sí, totalmente. y que ciertamente tratan de establecer un relato en donde quitan piezas, como por ejemplo el tema de los Pershing. El tema de los Pershing es que a finales de los años 70 los soviéticos introducen armas nucleares que en teoría estaban prohibidas por diversos tratados que fueron firmando, ya sea con Kennedy, luego con Nixon, a través de los satélites. Y como controlaban los medios de comunicación y lo que se iba a publicar y evidentemente el sistema político, pues tardó en conocerse en Occidente. Y los sistemas políticos occidentales querían un equilibrio. Y por eso la doctrina de la OTAN de aquellos años. ¿Qué pasó? Pues ciertamente que exigieron el establecimiento de equivalentes en Europa Occidental. ¿Cómo se presentó al asunto? Pues que era la Alemania Federal la que quería meterse en una carrera de armamentos, que era la Italia del momento, que si los británicos, y ahí es cuando pusieron en marcha movimientos que ya existían, porque no generaron odio. No, los soviéticos no generaron odio, pero incentivaron el que existía. Financiaron el que existía. Incentivaron movimientos presuntamente pacifistas para que fueran a las bases. En el cuarto protocolo de esta película con Pierce Brosnan se puede ver que la base aérea de Bywaters, que había 50.000 que iban para allí a protestar, y esto pasó en Alemania Federal, interrumpiendo ferrocarriles, pero se olvidaban el hecho de que estaban financiados por detrás por la Unión Soviética. Lo mismo que ahora tenemos algunos movimientos presuntamente ecologistas que tratan de decir no vamos a explotar tierras raras en Occidente. ¿Quién es el mayor beneficiario? China. Por lo tanto, estas cosas tienen su intríngulis, lo mismo que, por ejemplo, en el año 1964, durante un mes, la Unión Soviética y China estuvieron tanteándose. Lo mismo que en el año 75, un año antes de lo que pasó en Argentina, entró en poder en Camboya un régimen totalitario, pero que en curioso, contradictorio elemento llevaba a última término el ideario marxista-leninista, de quién era puro, de quién era el verdadero proletario. Si tenías las manos callosas, pues igual eras considerado bueno, pero si tenías gafas, eras un intelectual. Si tenías un sofá en casa, eras un intelectual. Sacaron a la gente de las ciudades porque eran demasiado occidentales y demasiado intelectuales. 2 millones de 6 millones de camboyanos desaparecieron. Pero la lucha geopolítica fue concatenada porque en defensa de los camboyanos gemeres rojos entraron los chinos en guerra con Vietnam y ganó Vietnam, lo cual ciertamente resulta paradójico porque muchos trataron de luego negar que esto había pasado, y como no había internet, no había WhatsApp, no había todas estas cosas, hubo esa lucha entre diversos
grupos de la izquierda que unos decían, estoy con Camboya, estoy con Vietnam, estoy con China, estoy con la Unión Soviética. Y ahí tenías una lucha, pues como ahora estamos viendo en Twitter y en todas estas redes sociales. Se me ocurre también que es muy interesante a propósito de lo que mencionas de estos países, de China, de Camboya, Vietnam, Corea en su momento. Digamos que todas estas realidades también nos enseñan algo muy llamativo, muy paradójico. Fíjense hoy día, por ejemplo, China, que justamente, digamos, mantiene o fomenta, centraliza, expande un tipo de capitalismo, digamos, que no le tiene nada que envidiar a Estados Unidos, inclusive, como todos sabemos, trata de suplantar, digamos, digamos a Estados Unidos como imperio eje en el mundo actual. Ahora, lo interesante es que todo esto se hace con una retórica comunista. O sea, es muy risueño, porque existe el Partido Comunista y existen los mismos rituales del el seguimiento, el aplauso al líder, la reiteración de consignas, la bandera roja, la hoz y el martillo. Es algo fantástico, y por eso digo que en todo este tema de la adhesión a regímenes de tipo autoritario y totalitario, desde corrientes que se asumen a sí mismas como supuestamente libertarias y humanistas, digamos que asumen como importante lo que puede ser la retórica, lo declarativo, y no los actos en el terreno y no en la práctica. Aunque me da la sensación de que China se ha pasado tanto de la barrera como que prácticamente no existen hoy día, lo que decíamos antes, de corrientes, lo que eran maoístas o pro-chinas en comunismo mundial. Pero sí, resulta curioso un pequeño detalle, y es el hecho de que cuando Rusia dice, vamos a ir a Ucrania a recuperar aquellos territorios que fueron nuestros, bueno, entonces quizá los españoles podrían ir a las Españas de ultramar y decir, uy, esto era nuestro. Pero resulta curioso porque el año pasado, en paralelo a lo que estaba pasando en Ucrania, el presidente Xi Jinping dice, uy, eso de Vladivostok, eso de Sajalín, recupérenme los topónimos en chino. Toda una advertencia. Sí, sí. Decía Harbin, decía Lien Shou, sí. Y recordemos que también hubo el caso en el que, pues si la invasión de Ucrania ocurre el 24 de febrero de 2022, el 27, a fines de mes, cazas aéreos chinos pues sobrevolaron Taiwán. Entonces es un neoimperialismo, es varias cosas que el propio, creo que fue Hobsbawm, había comentado, y que se da un canto a los dientes con el fin de la historia que decía Fukuyama, ¿no? No hemos llegado a una democratización plena, ha habido una involución. Y todos los regímenes que consideramos también, que estamos hablando, que apoyan a nominalmente o subrepticiamente a la invasión rusa de Ucrania, están en este tema, pues por ejemplo, China es un capitalismo extremo bajo el paraguas de un supuesto régimen comunista, pero es que otros que apoyaron sin fisura la invasión, ¿quiénes son? Venezuela, con un régimen que podemos calificarlo de híbrido porque no sabemos cómo es. Corea del Norte, que ni siquiera se declara comunista, dice que es socialismo que tiene que llegar al comunismo a través del yuche. Eritrea, que es la Corea del Norte de África, y un largo etcétera de países nominalmente aliados de Rusia, pero que en el fondo lo que necesitan es, al no haber entrado en el mercado global, etcétera, pues ya que Rusia se sale del modelo SWIFT y que apuesta por esa unión euroasiática, que no deja de ser las barbaridades que comenta siempre Alexander Dugin, pues ni más ni menos es lo que ocurre en la actualidad. Bueno, parece que volverá dentro de poco. Sí. Pero técnicamente los que apoyan a fondo el tema son 7 países en la ONU, sí, en la votación del 2022 y de 2023. Sí, son 7 países exactamente, pero sí, bueno, muchos de ellos con credenciales
vamos a decir que de democráticas tienen una nulidad. Vuelvo a decir, Eritrea con Isaias Afwerki de presidente desde su independencia en el 94, hace casi 30 años. Una persona que encima está muy enferma ya y que padece por lo visto un cáncer terminal. Corea del Norte con esa especie de dinastía de reino ermitaño bajo un régimen, vamos a decir, marxista, con el yuche nacionalista, que tiene muchos, rasgos de extrema derecha, por una extrema derecha étnica. Se sigue vilipendiando a los surcoreanos que quedan allí. Ciertamente, algunos tratan de inducir una clasificación que está obsoletísima, como es el tema de quién es de izquierdas, quién es de derechas, qué es la izquierda, qué es la derecha, pero ciertamente eso sería larguísimo de comentar, sí, y en el caso de Ucrania, pues he utilizado siempre el tema, como enlazando con lo que comentabais tanto Moshe como tú, Juan Carlos, antes de sobre todo de esa ultraderecha xenófoba que hubo en los años 39 al 45, pero es que estuvo presente en toda Europa. Y a día de hoy veo más regímenes liberales dentro de la propia Unión Europea, con lo que está actuando la jefatura de gobierno de Víctor Orbán, y nadie actúa contra ellos. Veo cosas más peligrosas como el movimiento de Marian Kotleva en Eslovaquia y nadie hace nada contra ellos. Por el contrario, Ucrania, que fue realmente, lo dice su propio nombre, la frontera entre Europa y, digamos, Eurasia, pues ha sido la joya de la corona para Rusia. Luego lo del supuesto genocidio del Donbass. Si se desglosan de esas cifras de 14.000 muertos, que no voy a decir que no es una auténtica barbaridad, creo que son aproximadamente una división entre 5.000, 4.000. 5.000 soldados, de las Fuerzas Armadas ucranianas, 5.000 milicianos o vinculados al ejército ruso y 4.000 civiles. No deja de ser una barbarie, pero recordemos que el genocidio es la búsqueda sistemática y conocida de un grupo en base a su etnia o filiación religiosa. Aquí no creo que ocurriera. Porque la Unión Soviética impidió que pusieran la persecución política. El politicidio. Se opusieron a la definición de politicidio. Politicidio, perdón, efectivamente. Eso es. Entonces, estamos hablando de que hubo, no voy a decir ni siquiera lo que había en el Donbass, ha sido un etnocidio, no lo puedo clasificar como tal. Que ha habido un desplazamiento forzoso de población debido a actos de lesa humanidad y de una guerra abierta o de guerra proxy, desde luego. Pero que el señor Putin utilice, como siempre, o tergiverse los hechos históricos como una gestión es que Prigozhin en los últimos días, en las últimas horas, se lo ha negado. Ese discurso, esa justificación, efectivamente, se la ha tirado por tierra Prigozhin. Pero lo que ustedes comentaban de el lema o la constante reiteración del deseo ruso que lo definen como recuperación étnica y territorial en lo que hace a Ucrania, digamos que también se asemeja de alguna manera a consignas del Islam radical. Tiene su homólogo en consignas de Al-Qaeda y luego de ISIS en su momento, que tienen que ver también con España en lo que ellos llaman al-Andaluz, o sea, al-Andaluz, el deseo de reconquistar a Andalucía. A mí siempre esto me llama la atención porque uno cree equivocadamente que todos estos mitos como que están enterrados en esta época moderna o postmoderna y súper racional, y al contrario, pareciera que todo esto aflora nuevamente con distintas banderías que muchas veces llaman a engaño, porque en algunas cosas en algunas oportunidades son bajo la bandera étnica religiosa del Islam, y en otro políticas como puede ser lo que ustedes mencionaban en relación a Venezuela o Nicaragua o Cuba misma de hoy día, que nada que ver con lo que podría ser la primigenia utopía de crear un mundo de justicia social y de libertades. Efectivamente, y uniendo todo el tema de lo que era Al-Qaeda y similares,
Moshe supongo que lo conocerá, también lo hablé muchas veces con Juan Carlos, cuando dicen, esto es un fenómeno posmoderno. No creo que nos llamemos a engaño. Tenemos al padre de la yihad moderna y padre de Al-Qaeda, que no era Osama Bin Laden, que era Abdullah Sam, que hablaba de recuperar o la yihad sin final desde Filipinas hasta Al-Ándalus. Sí, él hablaba de un califato. Un califato global, efectivamente, que hay partidos incluso, bueno, ilegalizados. No sé si hay presencia en Israel. Yo sé que en Israel está el movimiento islámico, que tiene mucho que ver con la hermandad musulmana, pero también tengo recuerdo del Hizb Tahrir, que surge en Palestina, no la Autoridad Nacional Palestina, no Jordania, sino que tiene sus nexos, me he expresado mal, surge en Jordania por un jeque llamado Al-Filastini, pero que ahora donde más se ha propagado es por Asia Central postsoviética. Es decir, Uzbekistán, que luego se convierte en el movimiento islámico de Uzbekistán, el Partido Renacimiento Islámico en Tayikistán, hoy ilegalizado, y un largo etcétera. Entonces, esto de nuevo tiene poco, son adaptaciones, vamos a decir, permutaciones del uso y búsqueda de un discurso que con el lenguaje específico sirva para justificar una invasión. En el caso de Ucrania o en el caso de un largo etcétera. O actos, vamos a decir, violentos, de corte violento o de teología terrorista. Hasta tal punto tienes razón que, por ejemplo, el ISIS, con su derrota en Irak y parte de Siria, no lo han visualizado como lo que en Occidente se percibía como una derrota definitiva, por el simple hecho de que esto se relaciona con la política de califato global. O sea, ellos no ven la definición de fronteras y de pertenencias territoriales como el eje de algún tipo de dominio, sino que el dominio tiene que ser más general, más universal. En otras palabras, para estos sectores islamistas que inclusive pretenden, como decíamos en un momento, el retorno a Andalucía, no se trata solamente de Andalucía, se trata en general, digamos, de algún tipo de conquista o de dominio de carácter prácticamente universal, porque el eje es de carácter mitológico religioso y no territorial nacional. O sea, en otras palabras, están equivocados todos aquellos que creían todo esto del fin de la historia o digamos, de los estados-nación. Pareciera ser de que acá las ambiciones, en este caso la del Islam radical, son mucho más a largo plazo y muy, digamos, y muy universales. Se me ocurre también ahora que, hablando de lo que decíamos de China, probablemente China también está en esa línea, porque ellos no desperdician ningún tipo de posibilidad de inserción, no solamente política, sino económica, en cualquier parte del mundo. Lo estamos viendo inclusive en Israel, donde algunos puertos son construidos por los chinos, inclusive algunas líneas ferroviarias, y no faltan aquellos que en Israel, por ejemplo, temen de que esto en definitiva derive en una injerencia o en alguna forma de espionaje o de intervención mucho mayor por parte de China. O sea, comienza como algo inocente, comercial, empresarial, pero se inserta en una política o una ambición de carácter geopolítico, me atrevería a decir universal. Sí, tenemos por ejemplo el puerto de Hambantota en Sri Lanka, con los otrora ahora no me saldrá el nombre de estos muchachitos que estaban allí, los ¿Tigres tamiles? No, la saga de los
que estaban al mando, presidencia, vicepresidencia, el ministerio... Perdón, sí, de Sri Lanka, sí, Sí, pensé que te referías al grupo el militar. patronímico familiar de Sí. quienes estaban. Pero sí, la mejor manera de tratar de luchar contra todos estos relatos es tratar de aproximarse con humildad precisamente a lo que cada país es, a cada comunidad significa, porque, por ejemplo, la diferencia en América para el establecimiento posterior de las realidades, por ejemplo, con Pizarro y con Cortés, llegaron a lugares que estaban más o menos establecidos, pero en América Central esas estructuras estatales no existían y por lo tanto en la posterior evolución de los virreinatos es realmente diferente. Lo mismo que precisamente el origen del Islam, y es muy interesante acercarnos a los 4 primeros califas, que Eso es. son parte importante incluso de la división entre los shiis y los sunnis, que es un elemento importante porque cuando... A ver... a ver si... No sé. Está ahora... Qué cosa más rara. Sí, hay corte. Sí. No Sí, sé. ha aparecido un corte y demás, pero muy... Si Pero dices, Juan Carlos, decir iba a lo de los 4 continuar. califas, sí. Sí, iba a continuar precisamente con eso, que los 4 califas son parte importante de ese origen del Islam, en donde, bueno, pues tenemos una realidad, a ver, ¿qué iba a decir yo? Que es que en esa égira, el tema del profeta Muhammad, Hajj, en la sí. península arábiga, es que se puede llevar incluso a contrafactuales. Cuando el gran Alejandro llega a la India y luego quiere volver y piensa en proyectos de futuro y muere muy joven, uno de los planes que era conquistar toda la península arábiga, otra era tratar de ir contra Europa occidental. ¿Qué hubiera pasado? Pues igual hubiera dejado un legado de elemento helenístico que hubiera sido luego la base, como sucedió en otros lugares para el cristianismo, pero como no sucedió y el Imperio Romano no llegó a la península arábiga, pues no hubo nada de esto y por lo tanto cuando llega el profeta Muhammad y hace la síntesis de tanto la Torá como la de la Biblia, pues ciertamente necesita hacer la dualidad, porque el Estado no existe y tiene que construir a la vez el Estado y la religión en un lugar que era pagano, multiteísta y por lo tanto ahí tenemos el legado que luego y sucede ahora también. Cuando no hay nada para construir a futuro, se vuelve al pozo de la historia para tratar de sacar cubos y cubos de lo que hay del ayer. Y en ese sacar, pues sacan ese estado en Medina como el prototipo para lo que quieren construir. Bueno, no sé si he sido claro. No, se entendió y si se me permite decir, es mucho, todos estos movimientos que en muchos casos son milenaristas, que buscan una especie de historia, en algunos casos romántica, reescribirla, pasó con el Estado Islámico con lo que dijo, mejor dicho, no voy a llamarle el Estado Islámico porque sería darle una capacidad territorial que me niego. Vamos a llamarle Daesh. Pues cuando Daesh establece a través de 2 milicianos, tira la frontera entre, o la valla fronteriza, perdón, entre Siria y Irak, lo primero que dicen son Sykes-Picot no more. No existe más el tratado Sykes-Picot. Pero luego es que esto ha sido lo mismo que ha hecho, salvando la distancia, lógicamente, Rusia cuando invadió el 22 de febrero el 24 de febrero de 2022 Ucrania, también anteriormente, en 2014, cuando la toma la península de Crimea. Es una especie de reescritura de la historia que no deja de ser obscena. Y aparte de todo ello, hemos de ver el factor de que estas reescrituras son estúpidas. Hay un antiguo asesor del ejército estadounidense, cuando la invasión de Irak y ocupación, David Kilcullen, que sacó un libro polémico llamado La guerrilla occidental, The Occidental Guerrilla, en el que habla de estos temas. Pero también, durante la época de la pandemia y el confinamiento, sacó un libro aún más importante, enlazando con lo que decís ambos, y también la última parte del discurso de Mose, acerca de cómo China, a través del soft power, principalmente económico, está creando una especie de entidades geopolíticas autónomas donde ocupa parte del puerto de Chipre, de Nicosia, la capital de Chipre, es suyo. Hay una especie de intento de una especie de nueva ruta de la seda que pasaría por la India para fastidiar a Pakistán. Es una especie de juego y dicotomía geopolítica muy peligrosa. Y en esta última obra, perdón que tengo que citarla, The Dragon and the Snakes, Kilcullen dijo, este soft power ayer era con temática religiosa, actualmente con un relato étnico, enlazando ya con lo que iba a ser la invasión de Ucrania, porque digo, este libro es del 2020, y por último,
con una idiosincrasia económica que es lo que va a mover el mundo, si no hacia allá, en las últimas décadas del siglo XXI. Y es una realidad, y tenemos que hacernos a ello. Sí, añadiría también de que a propósito de lo que tú mencionabas antes de las ambiciones islámicas, que son muy diferentes a, por ejemplo, las otomanas, porque mientras los turcos supieron instalar un sistema de relativa tolerancia en los distintos sectores bajo su dominio, digamos que el discurso islamista actual es mucho más radicalizado, más extremo y abiertamente violento. Y es cierto también lo que mencionabas en cuanto a esta aspiración de borrar las divisiones o los límites, porque, bueno, hay que reconocer que efectivamente en el Medio Oriente las de Francia e Inglaterra trabajaron sobre el tema con escuadra y no con ningún tipo de respeto a algún tipo de diferencia étnica y cultural que tampoco existía en aquel momento en las poblaciones árabes del Medio Oriente. Pero hoy todo esto pinta diferente y realmente es algo que asusta, porque más allá de cómo cada uno se dibuja a sí mismo, en los hechos uno ya percibe la violencia. O sea, por ejemplo, Putin, Rusia, tratan de desembarazarse de cualquier etiqueta que se le pueda hacer en Occidente respecto a su carácter totalitario, y hablan de la existencia formal de un sistema democrático, de elecciones, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos qué es lo que pasa en la práctica, en la realidad, con su prensa y con lo que pasa ahora en su agresión a Ucrania. O sea, tenemos en el mundo actual el peligro que ciertos lemas, ciertas consignas vacías eclipsen la posibilidad de ver concretamente el peligro bélico y las ansias de dominio imperial por parte del Islam radical, por parte de Putin, por parte de la dictadura en China, etcétera. Y que ciertamente están tratando de utilizar la emocionalidad, el tema de los sentimientos. Acabo de ofender a alguien para que, bueno, ya volverá. No, entenderá de nuevo, pero es así y más o menos comentando todo lo que... Es que es eso, parece que Occidente está con el tema woke y todo esto, pero precisamente son ellos los que tratan de utilizar esta sentimentalidad, esta emocionalidad en contra de cualquier circunstancia que signifique estar en contra de ellos. Por eso hay que ir contra el nazismo de Zelensky, que Zelensky es un mal judío. Es un tema muy emocional y esto tiene mucho que ver porque son capas el tema político, institucional, económico. Cuando dicen, por ejemplo, hay que desdolarizar la economía. Lo ha dicho el gurú y ya la gente va a dejar de utilizar el dólar porque lo ha dicho. Hombre, pues... O la Bitcoin de Nayib Bukele. Sí, es que viene a ser eso. Hombre, la gente utiliza dólar porque es útil. Y solamente dejará de utilizar el dólar cuando ya no sea útil. O no tenga su valía, claro, efectivamente. Pero a mí lo que me preocupa, y creo que lo hablé alguna vez contigo, Juan Carlos, ahora lo añado José, es el factor de que todo este tipo de conflictos, estamos hablando de conflictos sí, económicos, políticos, pero usando agentes externos como puede ser, en el caso de Israel, una milicia, partido supuestamente democrático, pero que sus credenciales son nulas, como puede ser la WH, Hamas y Hezbollah. Y luego, en el caso ucraniano, el grupo Wagner. En el caso chino ya son directamente empresas de China como soft power en cada uno de estos países, desde África
o continentes, perdón, de África hasta Europa, etcétera, 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 que pagaron en parte la deuda soberana de países como Grecia y ahora piden su contraparte. Me preocupa más lo que he dicho anteriormente de milicias tipo la Wagner, con lo que ha pasado estos días en Rastro del Don, y sobre todo y ante todo las milicias sobre todo de Hezbollah, que tienen presencia hasta Mose lo sabrá mejor que yo probablemente, la triple frontera de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, no estoy seguro. Bueno, el Hezbollah tiene éxito en el Líbano, en este deseo suyo de legitimar su presencia como una presencia política en lugar de lo que realmente es, y que es un factor no solamente político, sino militar, sujeto a Irán. Y en cuanto a Hamas también ha tenido un éxito relativo, un éxito, pero de todos modos éxito en el sentido de legitimar su presencia no como una dictadura religiosa militar, que es lo que es, sino como una administración del territorio de Gaza, pero hasta tal punto tiene éxito de que por un lado trata de legitimarse como capaz de desarrollar cierto tipo de administración de la Franja de Gaza tranquila, con cierta relativa calma. De vez en cuando aquellos que vivimos en la frontera, digamos, percibimos lo que es la violencia, las agresiones, etcétera, etcétera, pero todo esto está concentrado desde la propaganda y desde el suministro de apoyo financiero y de armamentos a los territorios palestinos en la franja occidental del Jordán, porque lo que el Hamas en realidad aspira es reemplazar al gobierno de la Organización Liberación de Palestina, o sea, la autonomía de Al-Fatah en esos territorios por lo que es, o sea, una dictadura de tipo religiosa. Sí, teocrático, teocrática, y es por eso que tienen su alianza, si bien es una alianza, son muy inteligentes, y el Hamas disimula su alianza con la Jihad, pero la Jihad Islámica Palestina en realidad es parte de la Jihad Islámica total. O sea, en definitiva, hay utilizan una táctica tanto política como militar bastante inteligente, pero en realidad esto es parte de una estrategia global o de una ambición mucho mayor, que a veces aflora hasta tal punto que inclusive los observadores más inocentes no pueden negar o no pueden soslayar. Eso, efectivamente. Sí, porque sobre todo siempre se dice de esa divergencia entre Hamas, que busca la legitimidad estilo los hermanos musulmanes, como ocurrió con Mursi en Egipto, frente a la militancia de la yihad islámica, ¿no? E incluso la llamada islamilla egipcia que está en el paso de Rafah, ¿no? Presente. En este caso es sobre todo que es curioso que dos partidos de etnia árabe y vinculados al sunismo, como son Hamas y la yihad islámica, la yihad islamilla, tenga la financiación de un país musulmán, chiita y perséfono como es Irán. Pero bueno, esa especie de media luna chi que se empezó a crear a partir de Khomeini, que buscaba establecerse de Damasco a Teherán, pasando por la Franja de Gaza, evidentemente. Exacto, aunque también se relaciona con lo que decíamos al principio, con concepciones binarias de la historia, que se podrían resumir con aquello de que eres mi amigo porque tenemos un enemigo común. Sí. Porque es el odio histórico, raigal, que existe entre sunitas y chiitas, haría imposible este tipo de alianza. Y sin embargo, como bien mencionas, hay un apoyo financiero y militar de Irán. Bueno, pero que
tampoco se diferencia mucho este apoyo o esta amistad que tiene Irán con el Islam o con elementos de guerra y terror en el mundo islámico, con la alianza que tiene con Putin. Yo tampoco me ilusiono mucho en cuanto a este Pirugin, porque muy probablemente en caso de que sí hubiese logrado, quizás no se lo propuso, algún tipo, ayer sábado, algún tipo de avance mayor y digamos la conquista de Moscú, entonces no me cabe duda que hubiese encontrado el lenguaje común con la República Islámica del Irán, y ni siquiera quiero pensar, digamos, los riesgos posibles de que un loco como este tenga acceso al poder nuclear. Sí, lo hablé también con Juan Carlos alguna vez y múltiples ocasiones, y pensar que Prigozhin, que procede de la nomenclatura, a pesar de que estuvo en la cárcel, pero que procede de, no voy a decir la nomenclatura, sino de la ideología soviética, de ese marxismo, de ese poder vertical que ahora se aplica sobre Putin, acabase teniendo de mayor aliado a un fundamentalista que no procede de Irán, sino de la propia sur de Rusia, como es el checheno Ramzan Kadyrov. Creo que Juan Carlos lo comentó alguna vez, de que esto había una especie como de también de soft power, cuando el jefe militar sobre las tropas ucranianas no es ni Gerasimov ni Shoigu, que yo creo que van a ser cesados para calmar a Prigozhin, sigue siendo este hombre, Prigozhin, pero luego el jefe militar sobre Mariupol, etcétera, es el checheno Alan Delinjanov, primo de Ramzan Kadyrov, que no sé si sabes algo más, Juan Carlos, ¿sigue desaparecido en combate? No tengo noticias. No hay más noticias. Entonces, solo quería añadir esto último, porque en breve tengo que dejaros, pero decir que estas extrañas alianzas, esta reescritura de la historia que me comentó Juan Carlos cuando me indicó de poder hacer este conversatorio, que ha sido para mí muy, muy interesante, pensar en el factor de que como incluso regímenes diametralmente opuestos, en busca de sobre todo una alianza, por mucho que la gente se empeñe en decir que no solo, no voy a decir ni antioccidental, porque yo creo que este bloque de polos ya queda obsoleto, sino antidemocrático, pues acaban creando una especie de, como se dijo en una época, aquella especie de, cuando había de Axis of Evil, el eje del mal, también pues Ahmadinejad sacó un eje de los buenos, por así decirlo, que eran Irán, la Siria de Bashar al-Assad y creo que era Venezuela. Ahora iríamos a Rusia. Todo esto plantea dos cosas. ¿Tendríamos que haber frenado antes a estos países, por medios diplomáticos digo, o qué podemos esperar en un futuro cercano sin querer actuar de futurólogos, que no sirve de mucho en algunos casos? Pues si quieres añadir algo, no sé. Bueno, quiero agradecerle a Juan Carlos la invitación, y para mí este encuentro con Mariano también ha sido apasionante, un encuentro de aprendizaje, y creo que en realidad más que respuestas, como que hemos encontrado en este camino interrogantes que en realidad no son puramente filosóficos, sino diría muy prácticos, muy existenciales y hasta muy inmediatos, porque todo esto del Pirogin, como que ha habido un retroceso en estas últimas horas, pero vaya a saber si todo esto no es un teatro o algún otro tipo de combinación que vaya a saber a dónde esto nos puede conducir. A mí ya nada me sorprende. O sea, si a esta altura del siglo XXI, cuando todos creían que las guerras convencionales ya habían pasado de moda, como que hemos vuelto a con la invasión de Ucrania a una guerra, y como que todo esto también reabre el peligro de una guerra nuclear. Entonces como que estamos frente a aventuras que bueno, probablemente las evaluaremos en algún próximo conversatorio con vosotros. Sí,
yo para cerrar, pues diría que algunos se asumen esa posición del realismo en teoría de relaciones internacionales y asumen, aunque sea falso, nunca se dijo, la frase aquella de París bien vale una misa, pues están dispuestos a cualquier cosa estilo cardenal Mazarino, estilo cardenal Richelieu y simple y llanamente están dispuestos a decir ego absolvo petacus meus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Y bueno, Amén. como creo que volveremos, bueno, pues hasta la próxima. Hasta pronto, gracias por todo. Gracias, hasta pronto, gracias.